¿Qué momento decidiste, vale, esto es lo que quiero, esto es lo que, o sea, vale, hago medicina, pero, o sea, perdón, hago enfermería, Sí, pero esto es lo que me gusta? ¿En qué momento te diste cuenta de que eso te... yo cuando empecé las prácticas. O sea, para mí el primer curso de carrera tampoco fue especialmente motivador. De hecho, fue como un momento de impasse de decir voy a dejar esto porque no me gusta. Porque al final, pues eso, el primero de carrera es como muy general, estudias cosas de anatomía, de fisiología, pero no te centras realmente en lo que hace una enfermera. Luego en segundo, cuando ya entras en las prácticas y ya ves un poco lo que hacen en su día a día, ya ahí sí que me enamoré de lo que era la enfermería y sí que me gusta mucho. Pero realmente fue en ese momento de empezar las prácticas y decir, ostras, esto es mucho más que no ser la secretaria del médico, ni mucho menos. O sea, tenemos un montón de competencias individuales que merecen mucho la pena y jope, que a veces no son vistas. ¿Qué se estudia en enfermería? Pues mira, se estudia de todo. Se estudia muchísima anatomía, fisiología, biología a nivel más técnico y teórico, pero luego también tienes muchísima parte humana, psicosocial, no sé, es como una carrera súper completa, es como si pasases por todas las etapas de un psicólogo, de un médico, no sé, estudias también técnicas súper específicas, a manejarte con un montón de tratamientos, no sé, yo creo que es muy completa la carrera. ¿Y qué asignaturas dirías que son las más complicadas dentro de enfermería? A ver, yo creo que enfermería como tal no es una carrera difícil de asignaturas. O sea, sí que tienes que echarle muchos codos. No tienes que ser inteligente, yo creo. Simplemente tienes que saber gestionar los tiempos para estudiar y para que te dé un poco tiempo a todo lo que hay que hacer en la carrera, pero no tiene asignaturas especialmente... Bueno, a ver, yo suspendí en su momento anatomía y fisiología, que igual sí que son un poco las más duras, sobre todo en primero, que tienen así muchísimo temario y cuesta un poco adaptarse. Pero luego el resto no me fue mal. Yo creo que también depende de lo que más te guste. O sea, a mí, por ejemplo, la investigación no me va mucho, entonces esas asignaturas pues me costaban más. Pero, por ejemplo, pues farma me encantaba y la saqué muy bien. Hay gente que la saca fatal porque es de estudiar mucho. Es que depende de... ¿Y notaste mucho el cambio de bachiller a la universidad? ¿A la Sí, dificultad? yo creo que sí. Sí, porque, por ejemplo, teníamos una asignatura que era microbiología, que todo lo que habías dado en biología en primero y segundo de bachiller se daba ahí en un cuatrimestre. O sea, más que por dificultad, lo que te digo es más cantidad de temario, sí. Bueno, pero al final, una persona, ¿tú crees que una persona que estudia, que se da bien lo que es estudiar, memorizar y demás, crees que podría ser capaz de llegar a ese nivel más o menos en poco tiempo? Aunque venga de otra rama, que no es, por ejemplo, que no haya hecho biología, ¿crees que podría llegar a ese nivel de estudiar si es una persona capaz? Sí, yo creo que sí, o sea, es lo que te digo, no hace falta ser muy inteligente, yo qué sé, yo a veces os veo a los ingenieros que es como que yo creo que tenéis un cerebro totalmente distinto, igual con las matemáticas. Aquí realmente, igual quitando un par de asignaturas contadas, que sí que tienes que tener un poco más esa parte humana, ¿no? Que le piden a las enfermeras, es que todo lo demás es codos y estudiar y saber gestionar los tiempos. Organizarte sí que es muy importante porque es un poco agobiante la carrera en el sentido de pues igual por las mañanas tienes prácticas, luego por la tarde tienes que irte a clases de teoría, gestiona luego pues los trabajos, estudiar, tus amigos, no sé qué, o sea, a nivel de estrés y organización sí que es un poco más agobiante, pero no es difícil como carrera de estudiar. O sea, al final, ¿tú cuántas horas invertías al día en estudiar? Estudiar como tal, pues unas 3 2 depende también, o sea, en época más de exámenes, si no, no. Vale, o sea, tampoco es una carrera que haga falta estudiar todos los días. Mm, Si lo haces mejor, diciendo que sí. Sí. Vale, y el tema de llevarlo al día y tal, ¿tú lo conseguirías? O sea, ¿eras capaz de compaginar actividades que hacías con estudiar? A veces me costaba un poco, porque es un poco complicado lo que te digo, pues si tú de 8 a 3 de la tarde tienes que hacer como, ya haces como un turno real de enfermería, pero de prácticas. Entonces, claro, pues llegas a tu casa, al final has hecho una jornada laboral. Entonces, llegas a tu casa pues bastante cansado, luego tienes que irte a hacer tus clases de teoría, entonces cuesta llevarlo al día. Pero bueno, yo más o menos lo intentaba y aquí estoy, o sea que supongo que lo conseguí. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿En qué curso más o menos, o en qué curso empezaste tú con las prácticas? En segundo. En segundo. Eso es lo que más, yo creo que lo que más me impresiona y me gusta de esta carrera, que es como que hablando con otra gente, o no tienen prácticas, o se las tienen que buscar ellos, o las tienen al final de curso si acaso. Nosotros desde segundo tienes ya rotatorios por el hospital, por el centro de salud, y ya en tercero también y en cuarto todo el año. ¿Qué te hubiera gustado saber antes de empezar esta carrera?
Uy, la carrera en sí. Sí, algo que si tuvieras a Marina de 18 años entrando el primer día por la puerta de la universidad, ¿qué le dirías? Pues como positivo, que va a aprender mucho, que es una carrera muy bonita y que va a disfrutar mucho. Como más negativo, pues que igual lo que hemos hablado antes, que se aprenda a organizar y a gestionar un poco el estrés y ese agobio, porque la carrera, en lo que hemos hablado, es un poco dura en el sentido sobre todo de organizarte la vida. Al final haces muchísimas prácticas, cosa que está muy bien, pero también la parte negativa es que, claro, de esas prácticas es como si tú hicieras una jornada laboral de lunes a viernes, no te puedes saltar ningún día, no puedes faltar ninguna hora tampoco, entonces, claro, pues igual esa vida universitaria que tiene otra gente, pues tú la tienes un poco menos. Pero bueno, luego además las prácticas, a ver, entiendo que no te las paguen, porque tú no eres enfermera ni mucho menos aún, pero yo que sé, igual tampoco tener que pagarlas tú, por ejemplo, eso estaría guay. ¿Para qué tener que pagarlo, sí? En plan, me refiero que cuando hice la matrícula de la universidad, por ejemplo, muchísimas de los créditos eran de prácticas, de las cuales, claro, pues tú vas ahí a ofrecer tu mano de obra, básicamente. Entonces, vale, no me pagas porque no soy enfermera, pero estoy pagando todo lo que vale hacer estas prácticas. Eso sí que... ¿Alguna vez pensaste que no era lo tuyo y pensaste en dejar la carrera? sobre todo en primero, sí, con ese impasse un poco de ver que el primero es una carrera, o sea, el primero de carrera es como muy general, tocas muchos palos, parece que puedes estudiar, parece que estás estudiando fisio, medicina, enfermería, un poco todo a la vez. Y claro, como tampoco me había explicado nadie que era la enfermería, pues yo me veía ahí un poco perdida. Entonces en ese momento sí que pensé un poco en parar, pero bueno, luego ya muy contenta. Y luego trabajando, pues sí que ha habido momentos que con las condiciones laborales, pues sí que dices, "Uf, no sé si hubiese sido mejor". Luego es gratificante cuando estás con los pacientes y te llena, pero luego a veces vas a casa, ves un poco cómo está organizado todo y dices, no sé si hubiese sido mejor estudiar otra cosa y tener un contrato un poco más... Y Eso sí. ahí cuando tuviste esos momentos de que no sabías si salir o no, ¿en qué pensaste para seguir? ¿Qué es lo que te hizo continuar? Mm, pues yo creo que, no sé, es que tampoco me veo de otra cosa, la verdad. Vale. O sea, para mí trabajar de esto es como lo que hemos hablado, es como tan gratificante y me llena tanto, no sé, como que a veces unas palabras, sí que es verdad que muchas veces pues igual lo malo llena más a lo bueno a veces, pero es que lo bueno a veces también es muy gratificante y muy bonito. Entonces yo creo que eso, acordarme muchas veces de lo que hemos hablado, de que unas palabras buenas de un paciente pues te llenan más a veces que otras cosas. Y valorar eso también, ¿no? Porque al Sí, final normalmente se dice más lo malo que lo bueno. Y en tu trabajo entiendo que la gente pocas veces te dirá que lo has hecho bien, pero cuando lo hagas mal o bueno, que se sí. o no lo hagas como ellos quieren, entiendo que eso sí que lo dicen. Sí, eso es un poco duro a veces porque cuesta reconocer lo que haces bien, pero cuando en el momento en el que les pinchas mal, les pones mal la vía, tal, ahí así que van un poco a por ti. Pero bueno, intentas fijarte en vez de los 3 pacientes que te han dicho algo malo, en los 5 que te han dicho algo bueno, entonces te quedas un poco con eso. Aprenden a gestionar eso en la carrera. Eso sí que no. Yo creo que eso es lo que hemos hablado, depende más de tu personalidad Vale. y de saber gestionar un poco eso y gestionar esas situaciones un poco más de estrés y de agobio, pero depende más de ti y de tu forma de ser. ¿Y a quién le recomendarías estudiar esta carrera? Pues yo creo que se la recomendaría a gente, lo que hemos dicho, con vocación, sobre todo, y que tenga como esa empatía y esa capacidad de comunicarse bien con la gente y que le guste pues todo el tema de anatomía, que no le dé miedo la sangre. Bueno, a ver, si soy un poco aprensivos, tampoco entiendo que se puede superar eso. Sí, yo creo que sí. A ver, en mi carrera había gente un poco aprensiva y se supera. Pero claro, si te da mucho miedo, igual es mejor que sí, porque esas cosas, a ver, ves cosas. Entonces, por ser consciente de que vas a ver cosas. Pero bueno, también depende de la zona en la que trabajes. No se va a ver lo mismo igual en una planta de quemados, por ejemplo, que en unas consultas externas de, yo qué sé, dermatología. Ahora entiendo bien, la carrera tienes que ver un poco, o te enseñan varias cosas Sí. y ahí, aparte de que te gusta la anatomía, entiendo que tienes que tener ese afán por ser enfermero, por ser enfermera, de que al final trabajas con gente, que te tiene que gustar. Estar con gente, sí, Y sí, cuidarla. y cuidarla, eso es.